Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vuestro amigo vecino Spy Culé, el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Vamos a estar hoy teniendo un invitado de rechupete, señores. Tenemos un invitado que yo lo que no acabo de entender todavía es cómo no ha escrito un libro, porque tiene una historia que es brutal y además cuando lo vais a ver vais a flipar porque es la primera vez que un primer entrenador del Barça está hoy aquí en el canal. No sabe dónde se ha metido, pero ha aceptado la invitación y ya solo por eso es un kamikaze valiente que se viene hoy aquí a hablarnos de fútbol. Pero más allá de que haya sido durante un tiempo primer entrenador del Barça, es que tiene una historia futbolística de campeonato mundial. Por eso digo que igual debería pensar en escribir un libro sobre su trayectoria, porque es amplia, diversa y es de estas personas que está en la sombra la mayoría de las veces. No lo tienes en el radar porque no es la persona más mediática del mundo, pero que cuando entiendes su historia te das cuenta del pozo, te das cuenta de la base, te das cuenta de cómo el mundo del fútbol lo lleva integrado en su ADN y cómo ese ADN que él lleva integrado dentro de sí lo ha proyectado en el Barça y parte importante del éxito del Barça a día de hoy está en la responsabilidad del señor o la persona que va a estar hoy aquí con nosotros. Y no es otro que Jordi Roura. Jordi, Hola, ¿qué tal? Buenos bienvenido días. al canal del Spider. Gracias, un placer. A ver, Venom dice que donde hay sonrisa hay longaniza. Lo digo para que la gente diga, no, Jordi Roura se ríe porque yo voy con la máscara de Spider, no porque haya estado comiendo longaniza. Así que, bueno, pequeño detalle para introducirte. Jordi, lo primero, un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias por haber venido. No, hombre, gracias a ti por invitarme aquí a charlar de fútbol, ¿no? Bueno, de fútbol no, vamos a hablar de ti. Bueno, de lo que queráis. Bueno, pero yo es que yo es Tú fútbol. eres Si no hablas de fútbol. fútbol de mí es Claro, difícil. tú eres fútbol, Claro, claro. claro, claro. Pero mira, me gustaría, porque yo creo que la gente conoce trozos de tu trayectoria y a mí me gustaría hacerte un pequeño homenaje hoy y hacer un pequeño recorrido desde tus inicios, porque si no ando mal informado, y si ando mal informado es culpa de Venom, tú has sido canterano del Barça, Sí, por tú supuesto. has entrenado con Johan Cruyff, Por supuesto. tú has jugado con Johan Cruyff. O sea, siendo Cruyff jugador, no. No, siendo entrenador, Entrenador, sí, por supuesto, claro. por O supuesto. sea, tú has Muchas jugado veces. bajo las órdenes de, Sí, claro, y tanto, y tanto. con lo cual conoces ese Dream Team desde dentro. Sí, claro. A ti, si me han dicho mal, te obligaron a dejar el fútbol. Una lesión. Una lesión. La lesión me obligó, Claro, exactamente, la sí. lesión. Y la lesión te la hizo alguien muy famoso, que luego lo comentamos. ¿Puede ser? Bueno, fue absolutamente fortuito, pero sí, fue alguien muy famoso, sí, Muy claro. famoso. Luego has estado en el Barça vinculado con el tema cantera y eres responsable de algunas de las perlas que están hoy en el Barça. Bueno, sí, primero fui entrenador de los equipos inferiores también, los mismos equipos que yo jugué de niño, luego los entrené yo y luego pasé a los staff profesionales y luego de estar en el primer equipo muchos años dirigí la Masía, sí. Has trabajado con Guardiola. Sí, claro, Trabajaste con Tito. sí, claro. O sea, Con macho, Luis eres Enrique, con Luis Tata Enrique, Martino. eres puro Barça. Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que como tengo una edad he estado muchos años, he hecho muchas cosas, sí. Es que es de locos, pero tú has estado, o sea, tú realmente tu vida está totalmente, o sea, has cumplido lo que sería por ejemplo, para mí, un sueño, que es que tu vida ha estado vinculada al Barça. Bueno, yo creo que soy de los pocos que he sido, llegué con 14, 15 años al club, estuve todo el fútbol base del club, fui jugador del primer equipo con el Dream Team, fui entrenador del primer equipo y luego también fui director de la Masía, que yo llegué de niño. O sea, yo he dado, creo que soy de los pocos que he dado toda la vuelta, ¿no? Es He de hecho, he locos. hecho todo el circuito, ¿no? Jordi, te falta ser O ninguno. presidente. Te falta ser presidente. No, eso es imposible, es imposible. ¿No? Cada uno, no, hombre, no. Cada uno tiene que saber Es donde tiene lo que que estar, puede ¿no? hacer y lo que no. Claro, Exactamente. tú estás en el Barça, yo voy disfrazado de Spiderman. Cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer. Claro, cada uno tiene su vocación. Exactamente. Vale, oye, cuéntanos, vamos a empezar entonces el recorrido vital tuyo en el Barça, porque repito que es para escribir un libro. Igual esto te da la idea para hacerlo. Cuéntanos cómo llegas tú al Barça de niño. O sea, cómo te reclutan a ti para ser jugador del Barça de las inferiores. Bueno, yo soy de Llagostera, de un pueblo de Gerona. Yo empecé a jugar allí con 10, 12 años, relativamente tarde. Entonces, luego bueno, jugaba allí, luego, como decían que jugaba bien, pues me fiché a un equipo de Gerona, en La Salle, ¿no? Que me permite, pues, incluso poder estudiar allí. Y luego hacen una selección catalana infantil
que el seleccionador en ese momento era Charlie Reixac, que se acababa de retirar en esa época. Entonces, bueno, me selecciona para la selección catalana, quedamos campeones de España, subcampeón, no recuerdo, de España por selecciones territoriales, y el siguiente año me ficha el Barcelona, ¿no? Y entró con 15, creo, con 15 llegó a los... En aquella época no había el cadete, no existía, éramos infantiles, ¿no? Entonces, a partir de ahí, juego en el infantil, en los juveniles, siendo entrenador Charles Reixac, luego paso al Barça B y luego cuando llega Johan Cruyff, bueno, entreno en aquella época con Luis Aragonés también, luego viene Cruyff y Charlie, cogen el primer equipo, ese Dream Team, luego nosotros, yo, Guillermo Amor, Milla, más adelante Guardiola, subimos al primer equipo, ¿no? En ese Dream Team, ¿no? Soy jugador del primer equipo, o sea, como jugador hago este recorrido, ¿no? Pasa es que Vale. luego... ¿En qué posición jugabas tú cuando empiezas a despuntar como futbolista? Porque además cuando tú eras niño, que es cuando yo era niño, no había fútbol 7, jugábamos a fútbol 11, que era un campo, Exactamente. éramos niños y el campo era infinito. O sea, era No, una no, especie fútbol como de 7, travesía. ¿Eh? exactamente. Fútbol 7 no existía, No eso, los existía. balones, todos estos rollos no existían. Claro. Vamos, o Con el 11 fútbol contra de 11, todos. Sí. de siempre. Yo jugaba de extremo derecho, sí. Extremo derecho. O sea, en la posición de Lamine. Pues sí, o sea, lo tendría jodido Jodido, ahora. ¿no? Oye, ¿y cuál, Sí, era, sí. cuál dirías que era tu habilidad? Pero de niño me refiero. Luego hablaremos de Mm, si mm, mutaste en tu posición a mm, medida que creciste en el mm, fútbol, porque vemos muchas veces, ¿no? Que te hablan de Bernal y te mm, dicen, no, que mm. Bernal era delantero centro y Sí. ahora es medio centro. En tu caso, ¿cuál dirías que eran de niño esas virtudes que hicieron que se fijaran en ti? Bueno, yo básicamente era muy hábil. Era muy bueno en situaciones de uno contra uno. Por eso jugaba de extremo. Iba muy rápido y muy habilidoso en uno contra uno. O sea, lo tuyo era el Sí. regate. Exactamente, Y en básicamente la sí. finalización, ¿te pasaba como estos extremos que regatean muy bien, pero luego, tipo Vinicius, ¿no? Al principio, que luego fallan? ¿O tenías...? No, era más ese talante, es verdad. Era muy. Tú si miras mis estadísticas, yo tenía 50 asistencias y 7 goles. Era menos goleador, pero es verdad que llegaba muy fácil a la línea, centraba bien, y en ese sentido era extremo puro. No tan goleador y más extremo puro, sí. Vale, ¿y mutaste hasta llegar al primer equipo o siempre fuiste extremo derecha? No, jugué algunas veces según el sistema, a veces o en otros equipos cuando jugaban 4-4-2 jugaba ese segundo punta por detrás, pero básicamente donde mejor me desenvolvía era en banda, Vale. por esas cualidades que te comentaba antes, ¿no? ¿Cómo fue la llamada del Barça? O sea, tú cuando eres niño, ¿cómo te lo dicen? ¿Te vienen tus padres y te dicen, oye, Jordi, que te quiere fichar el Barça? ¿O cómo? Claro, Bueno, en aquella época también no era como ahora, pero tenía un aire, había scoutings, había gente que te miraba. En ese caso coincidió antes te dije que el seleccionador catalán era Charlie Reixac, sí. coincidió que Charlie también pasa a entrenar al club, va al club. Entonces allí está el mítico Oriol Tort, ¿no? En el Barcelona, que es el que me ve y es el que decide ficharme, como a tantísimos otros jugadores, ¿no? Pero Oriol Tort, ya sabéis que es un personaje, es un personaje básico, importantísimo en la historia del fútbol formativo del Barça. Entonces es Oriol Tort el que me ficha. Pero yo quiero saber cómo es la escena en tu casa. O sea, cuando estás con tus padres, ¿cómo te Sí. comunican? ¿Y cuál es tu reacción? Porque si a mí con 14 años me llegan a decir que me vienen a fichar el Barça, yo me hago pis encima. Bueno, eso es progresivo, ¿no? Vas viendo bueno, que la gente se va interesando, al final, pues, te dicen que saben que te van a venir a ver, que te observan, y al final, pues, toman la decisión, y te comunican que el Barcelona te va a fichar, ¿no? Mis padres me lo dicen a mí, y bueno, hombre, es una alegría importante, y luego también es un cambio, que yo en aquella época, con 14 15 años, no me daba cuenta, pero es un cambio muy importante. Para mí sí, que me di cuenta, pero para mis padres también, obviamente. Claro. Porque fuiste a vivir a la antigua Masía. Exactamente. Yo en aquella época la Masía era la antigua Masía, la que está al lado del estadio, ¿no? Que ahora, pues, como está en obras, está un poco abandonada, ¿no? Mm. Pero sí, yo fui allí, que obviamente era otra Masía muy distinta a lo que es ahora, ¿no? Claro. ¿Y cómo era la convivencia ahí con todos los chicos? ¿Y qué era? ¿Tipo, hacíais clases por la mañana, entrenabais por la tarde? Eh, ¿Cómo? bueno, primero era mucho más pequeño. Allí igual éramos veintipocos, ¿no? Claro. Veintipocos. Era el embrión de lo que es la residencia propiamente dicha ahora, ¿no? Pero yo estuve prácticamente 6, 7 años allí y yo tengo un recuerdo maravilloso, era fantástico, ¿no? Una convivencia maravillosa, pues el día a día normal, yo me levantaba, me iba a estudiar a mi instituto, luego más adelante a la universidad, estudiaba y por las tardes entrenaba, ¿no? Pero Ah, no no, sé, yo sí. pensaba que había escuela en la Masía. O sea, la Masía era una No, residencia no, solo. no, en aquella época no.
En Solo de aquella la época no. residencia. Vale. Ahora sí, en aquella época era residencia. Entonces cada uno se levantaba por la ¿Iba a su mañana colegio? y se iba a su colegio, a su instituto, lo que fuera, y por las tardes entrenábamos. Que en aquella época se entrenaba donde ahora están los Delante. parkings del Claro. estadio. Sí, No sí. existía ciudad deportiva ni había nada. Entrenamos en los Sí, campos de sí. tierra. O sea, para que veas. Y enfrente de la Masía, que es un recuerdo maravilloso, la gente igual ahora, los mayores sí, pero muchos jóvenes no, donde ahora es parking. Antes, enfrente de la antigua Masía, entrenaba el primer equipo. Era Yo el iba a campo verlo. donde entrenar Claro. equipo. O sea, yo entrenaba allí con el primer equipo, ¿no? Sí, Y sí. pues imagínate, yo me levantaba a la Masía, abría la ventana, Y te hostia, me ponía ahí encontrabas. en la ventana y veía al primer equipo entrenar, ¿no? Esto para un chico para mi edad que quieres jugar al fútbol es indescriptible, ¿no? Yo tengo un recuerdo maravilloso de estos años, sí. Claro, tú debías ser recoge pelotas también alguna vez en los partidos, Sí, ¿no? también lo fui, tan bueno. Fui Claro, porque recoger eso. pelotas, repartí publicidad, hice de todo. Cuando era Claro. pequeño. No, no, que eso era muy típico de aquella época, de ser Sí, recoge sí, sí, sí. pelotas y de. Sí, 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 Los sí. jugadores eran. ¿Has notado cambio en la actitud de los jugadores con respecto a la gente como consecuencia de que antes eran famosos, pero igual, bueno, el mundo del fútbol no tenía lo que tiene hoy, que hoy son mega estrellas globales? ¿Has notado que el trato o la actitud es distinta? Ya no solo porque ha cambiado el tiempo y cambia la moralidad y cambian las formas, sino también porque el mundo del fútbol ha pegado una explosión desde aquella época ahora tremenda, ¿no? ¿Notas diferencia en el trato que había con Bueno, los yo ídolos? siempre, hostia, el jugador del Barça siempre ha tenido un reconocimiento importante, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que el cambio sustancial es lo que comentas tú, es que esto ha evolucionado muchísimo. Básicamente el tema de las redes sociales lo ha roto todo, ¿no? Todo. Porque hoy en día incluso chavales del formativo, infantiles o juveniles tienen Seguidores, sí. seguidores los que quieras, entonces digamos que es mucho más fácil ser reconocible, ¿no? Antes sobre todo en la base, cuando subías tú para ser reconocible, porque la gente te conociera, pues, hostia, tenías que haber jugado partidos y tenías que haber hecho cosas importantes. A veces, ahora es mucho más fácil, ¿no? Digamos, en este sentido, tener reconocimiento, ¿no? Pero básicamente es lo que te lleva la vida, la sociedad, pero en cuanto a, digamos, siempre ser jugador del Barça, pues ha tenido un reconocimiento social importante, ¿no? Vale. ¿Cuándo estás tú como jugador del Barça, cuando empiezas a ya crecer, que te empiezas a ser más mayor, 17, 18, Barça B, ¿cuándo empiezas a notar esa dimensión de que eres jugador del Barça? De que, aunque no te reconozcan tanto porque no estás todavía en el primer equipo, pero bueno, Barcelona al final es una ciudad pequeña, ¿no? Cuando vas a la discoteca, no sé dónde. Hostia, pues mira, creo que ese chaval juega en el Barça B y tal y cual. ¿Cuándo empiezas tú a notar, uy, que cuidado que voy a Hombre, ser famoso? bueno, la gente empieza a conocerte, obviamente, básicamente cuando das el salto al Barça B en aquella época, ¿no? Lo que sí que es cierto es que eh, no a este nivel de ahora, ¿eh? Pero en aquella época también tú jugabas en el juvenil y todo el mundo, pues hostia, cuando jugaba contra el Barça, ¿Sabes? pues todo el mundo te quería ganar, todo el mundo te conocía y todo el mundo en otra dimensión, no tan globalizado como ahora, pero a nivel local, pues sí que te conocía todo el mundo, sí que todo el mundo te quería. Pero digamos, el salto a la popularidad, digamos, o a los medios de comunicación, a todo esto, quizás se da cuando empiezas a llegar al Barça B, ¿no? Y luego ya, pues más adelante, cuando empiezas a sonar la primera vez que te vas al estadio con el primer equipo, entonces ya sí que ya Explota todo. coges otra dimensión y dices, hostia, que ya salgo a la calle la gente ya te conoce, ¿no? Y esto es otra historia, ¿no? Es diferente, Oye, claro. ¿y cómo vivís los canteranos que vais progresando y que tenéis esta comunión? Pues, por ejemplo, tú decías que erais veintitantos, ¿no? En la Masía. Entonces, seguramente erais una piña bastante unida. Pero claro, los niños del Barça al final hay una exigencia y van desapareciendo. Tú fuera, tú dentro, tú tal. Van cayendo cabezas todo el tiempo. Entonces, vosotros tenéis que convivir con dos incertidumbres. Una, ¿cuándo mi amigo se lo van a cargar? ¿Y cuándo se me van a cargar a mí? ¿Cómo vivís eso como grupo cuando vais evolucionando hacia el Barça B? Bueno, mira, esto es un tema que yo lo he comentado muchas veces, ¿no? A veces te dicen, hostia, es que estos chavales que están ahora, que yo fiché de jóvenes y tal, es que qué bien que asimilan todo esto, ¿no? Bueno, lo asimilan bien porque a otro nivel, pero cada año en el fútbol formativo del Barça es de una exigencia y una presión alta. Entonces, tú cuando llevas años allí estás acostumbrado a la exigencia y, en cierto modo, a la presión. O sea, nosotros cada año tú tienes una espada de Damocles. Cada año sabías que acababa el año, entonces, si tu rendimiento no había sido el bueno, si tu evolución no era la buena, si no cumplías los estándares, si había alguien fuera que era mejor que tú, pues esto es así, el Barça. eh, entonces sabías que podías dejar el club y tu vida podía cambiar, ¿no? Por tanto, eh,
en cierta forma te acostumbras a vivir con esa presión y eso es lo que en cierta manera facilita muchísimo que luego cuando llegues al primer equipo, es que ¿qué presión tienes? Bueno, pues sí, tengo presión, Sí, pero la que tengo coño, prefiero el desde que primer tengo equipo, 14. la tenía desde los 14 años, ¿me entiendes? Entonces, Claro. cuando llevas años en el club, te acostumbras un poco a la exigencia que supone ser jugador del Barça. Y esto es así. Y si no quieres la exigencia, pues vete a jugar a otro sitio, ¿no? Que sea más, que no tenga tanta talla y estarás más tranquilo. Claro, ¿cómo definirías tú? Esta parte a mí siempre me ha fascinado, ¿no? Porque al final vosotros sois, en términos darwinianos, sois una especie de selección natural tremenda. Porque sois de un pool de niños. Bueno, y tú lo ves también incluso ahora que tú eres scouter y que miras a jugadores jóvenes. Claro, tú ves un pool de 1000 niños y el embudo se va reduciendo, reduciendo y quedan un grupo selecto que tú estás en ese grupo, evidentemente, porque tú llegaste al primer equipo. ¿Qué tenéis en la cabeza que os hace diferente? Porque yo no creo que sea un tema de fútbol. Seguramente tú conocerás a chicos que eran buenísimos en tu época y que se quedaron por el camino. Entonces, Eh, ¿qué hay aquí? exactamente. Es que al final, mira, volviendo al principio de tu pregunta, ¿no? Yo cuando era el director de la Masía, entonces, si alguna cosa era dura, dura de verdad, porque además yo lo he vivido. Yo es que, como he ¿Te dado lo has toda la vivido todo? vuelta al círculo, lo he vivido. Entonces, lo más duro que hay es cuando tú, y lo tienes que hacer, y forma parte, porque cada año pues te tienes que sentar con unos padres, con unos niños y decir que no siguen, Que nos siguen. por X motivos, ¿no? Entonces, es duro. Entonces, es verdad, esta selección es dura. Estás cada año, estás con esta exigencia, bueno, pero es lo que te decía, te tienes que acostumbrar, no, no, es que no hay otra. Entonces, yo he visto, obviamente, tú miras los porcentajes de jugadores que llegan, que ya que no llegan al primer equipo, que llegan a la profesionalidad, digamos, Sí, y bajísimo. es ridículo, es bajísimo, Claro. ¿no? Por eso hay que explicar muy bien, hay que explicar muy bien. Yo intentaba a estos chicos que tienen con esa idea, que es maravillosa, esa ilusión y tal, pero hay que explicar muy bien Que es una lotería, ¿no? a los niños y al entorno. Cuando hablo de entorno, hablo de padres, básicamente, pues que esto, oye, hay que tener ilusión, pero básicamente lo que hay que hacer es disfrutar y no crear expectativas. Las expectativas en estas edades en el fútbol son muy malas, son muy malas. Entonces hay que ir con muchísimo cuidado y otro factor muy importante es no descuidar nunca, nunca a, digamos, el aspecto académico. No sé si me explico. O sea, es muy Sí, sí, importante que exacto. tú vayas tal, pero esto de decir, no, porque es que yo, mira, a mí me ha fichado el El Cádiz del Barça. Barça, entonces yo soy no, no, no cometas el error porque influyen mucho, como tú decías, muchísimos factores. Hay el típico jugador que cuando tiene 13 años la gente, no, es que este llega seguro, y luego al Y final sí. no llega. O al revés, este no sé qué coño llega, ¿qué pasa? Pues qué pasa que influyen muchísimas cosas. Y como bien apuntabas tú, ¿no? Cada vez más, el tema mental, el tema ser consistente ante la adversidad, ante las dificultades, es lo que al final marca la diferencia de forma clara y cada vez más, ¿eh? A veces ¿Sabes? más incluso que aspectos futbolísticos. Sí, ¿sabes quién a mí me llama mucho la atención? Que es una persona que me encantaría tener una charla con él, Fermín. O Bueno, sea, es que Fe- Fermín. claro, es el prototipo de resiliencia realmente para enseñar en una escuela. ¿No te parece? ¿O tú lo Fermín, conoces a no, Fermín? no, O sea, me no, yo a refiero Fermín. su No, trayectoria, me Fermín, refiero. a Fermín lo fiché yo. Lo fiché ¡Hostia! cuando tenía, claro, Fermín tenía, si no recuerdo mal, 13 años cuando lo fiché. Lo vi en un torneo en Tarragona, él jugaba con el Betis. ¿Qué, Entonces qué yo, te llamó qué te llamó la atención de Fermín? Así, a bueno, bote yo pronto. cuando lo fui a ver, entonces nosotros básicamente, el Barcelona y yo concretamente, para mí lo principal es el talento, ¿no? Luego, talento, calidad técnica, que entiendan el juego, que sean rápidos mentalmente. Entonces, luego lo demás, entonces lo fui a ver y yo me pensé, hostia, este chico tiene aptitudes buenísimas, pero siempre hay un pero. Y el pero de Fermín es que era muy, 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 muy pequeño, muy Claro. pequeño. Entonces pensé, digo, me da igual, como tiene talento, lo cojo. Vale. Entonces, Fermín es el claro ejemplo de chico que ha sufrido, porque durante todos estos años es un chico inteligente, trabajador, pero hostia, no Más. crecía. Entonces sufría Ya. mucho, sufría porque lo tiraban, porque era mucho más pequeño. Bueno, cuando llega la edad de juvenil, pues nadie lo quiere. Y yo, oye, no, que Fermín se queda hasta que yo O sea, estuve en el club. tú peleaste que se quedara Fermín en el Barça. Sí, porque incluso a veces, pues eso, sus padres decían, hostia, pero si no, si es que no, Si no da. tranquilos, tranquilos, vamos a tener paciencia, coño, tal, porque talento lo tenía, es que talento lo tenía. Entonces, bueno, yo salgo del club, no sé qué, luego le buscan una cesión, eh, entonces allí, hostia, Al Linares, crece, ¿no? Creo que es. exactamente, crece, se pone fuerte, hostia,
Y luego ya cuando chocaba no rebotaba, rebotaba el otro. Pero el Es talento que lo es tenía. increíble. El talento lo tenía. Entonces llega aquí, Xavi lo ve, y con Xavi, que con muy buen ojo, como no puede ser de otra forma, pues bueno, y luego se va convirtiendo en el jugador que todo el mundo conoce. Pero Fermín es, llegar al primer equipo, todos cuesta mucho, siempre, siempre. Ahora bien, el caso de Fermín creo que tiene connotaciones todavía más Más. especiales, más Sí, especiales. yo lo uso mucho en el canal para un poco explicarle a la gente joven, ¿no? Un poco cómo esa capacidad de resiliencia y esa adaptación a la dificultad, veamos hoy a un Fermín. O sea, lo de Fermín hoy no es fruto de la inspiración divina, es fruto de un chaval que yo no sé qué tiene en la cabeza, que ha superado absolutamente todas las barreras que se le han puesto. Y a mí estos jugadores me parecen, fíjate, no va tatuado, que me da igual que vayan tatuados, pero no va tatuado, no se pinta el pelo, no sé qué, no sé. Y yo lo veo jugar y a mí a día de hoy, si no es mi jugador favorito, es uno de mis jugadores favoritos. Por cada vez que le veo triunfar, veo como que soy capaz de ver todo lo que ha pasado anteriormente y digo, es que este es el tío de libro para enseñarle a los chicos jóvenes lo que Claro. es llegar. Claro, a veces ves, no sé, ¿no? Un poco su estilo, ¿no? Eso que es un chico muy agresivo en las disputas de uno contra uno, Bueno, ¿no? normal, Pero, claro, es que le ha costado mucho, le ha claro. costado mucho. Entonces, ya para generalizar un poco, ¿no? La gente a veces solo ve, pues, a estos, hostia, han llegado, mira qué bien, primer equipo, jóvenes, hostia, ahora tienen buenos contratos, no sé qué, pero no te olvides, ¿eh? Detrás Hay una hay historia. hay una historia de superación, de sacrificio, de dificultades, de años, de tal, de pum, de sacrificar. O sea, no las cosas no vienen porque sí. Y en el caso de Fermín, creo yo que este esfuerzo todavía es redoblado, todavía es mayor, ¿no? Tú como scouter ves el talento, ves el fútbol. ¿Hay como algún tipo de, en tu cabeza, no creo que vayas con una lista de checks, de esto sí, esto sí, Claro, claro. pero hay como un método de, uy, mira cómo controla el balón, uy, mira cómo se gira, uy, mira cómo corre, uy, mira cómo se posiciona. O sea, porque evidentemente nosotros como aficionados vemos unas cosas y tú seguramente ves los números de Matrix, ves otras. Eh, Entonces, mm, qué es- miras así? ¿O es un poco más tipo intuitivo? no, Es, lo ves y no, punto. exactamente. Esta pregunta me la hacen mucho, ¿no? Y ahora, pues tú miras en la red, hay 50.000 cursos, 50.000 gente que te dice, no, el método de scouting, no sé qué. Pues está bien, ¿no? Todo es correcto, ¿no? La formación. Pero hay un intangible, ¿no? Y es muy importante, primero, tener muy claro la tipología de jugador que tú buscas. Esto que parece una obviedad, igual no me fijaré yo si trabajo en el Barça, no me fijaré quizás en el mismo jugador que un chico que trabaje para un equipo distinto, ¿no? Que tenga otra idea futbolística. Y todas son buenas, ¿eh? No. Sí, sí, sí. Yo eso no me meto. Primero tienes que tener muy claro la tipología, ¿no? Y en este sentido, nosotros la tenemos muy clara. O yo la tengo muy clara, ¿no? No sé, por ponerte un ejemplo, ¿no? Yo cuando ficho a Lamine Yamal, Tú pues fichas a hacemos un Lamine. partido. Sí, claro, cuando es pequeño, tiene 7 8 años. Vienen a hacer un partido. Bueno, ya habíamos recibido informes, pero al final lo traemos, hacemos un partido. Y claro, eh, tú ves a 20 niños de 7 8 años, imagínate un partido, van detrás del balón. O sea, Sí, claro, sí, sí, no tienen la gente táctica. dice, ¿qué, Claro, qué, qué hace? ¿Lo que hace ahora a mí? No, hombre, ¿qué va a hacer lo que hace ahora? Tiene 7 años. Entonces, claro. bueno, pero es verdad que luego tú ves cosas, hostia, dices, tiene comportamientos, no sé, pues cuando todo el mundo va al bollo, él a veces no. Luego dices, hostia, le viene el balón, ejecuta de primera. Por ejemplo, el hecho de el dribbling es una acción técnica que es verdad que se puede trabajar, se puede mejorar, pero el dribbling quizás es la acción técnica más intuitiva, ¿no? O sea, O sea, más innata. el driblador ¿es driblador o no lo es? ¿No? Tú puedes luego Claro. mecanizar un tal y pero no sé, tiene entonces, hostia, Lamine lo tenía. De repente hacía cosas y decía, hostia, este chico. Y Ese eso que tiene movimiento, una. ¿no? Que, claro. Sí, o no sé, zurdo, cuando cuando le venía el balón por el área, pum, pam, gol, siempre. Entonces, eh, tenía una pintilla rara, de muy de que muy poca. Pero, El pero, clenquillo y pero, tal, ¿no? sí, raro, pero, hostia, yo lo dije a mi socio, a Aureli Altimira, que estábamos siempre allí, y digo, Aureli, Hay que llevarlo. fíchalo ya seguro porque tiene algo. Luego veremos. A veces intuyes algo y no va. Pero, hostia, tenía cosas. Luego la evolución puede ser buena o mala, luego veremos. Pero tenía. Entonces ya lo fichamos y luego ya cuando vas viendo la evolución a cabo de los 3 años, cuando es alevín o cuando. Entonces ya dices, hostia, cuidado que este chico hace cosas distintas, ¿no? Pero quiero decirte, hay una parte intuitiva y hay una parte también de tener muy claro lo que buscas, ¿no? Por ejemplo, cuando los scoutings
cuando buscas para determinados equipos, puedes caer en el error, digamos, del rendimiento inmediato, ¿no? Es decir, tú puedes ir a ver a un chico de 12 años que mide 2 metros, que es fuerte y que cada vez que Ya lo chuta quiero ya. Claro. mete gol. Entonces, yo a este chico, si no tiene, cuidado, que luego puede ser que también tenga calidad Sí, sí, técnica. sí. Pero si solo es que es grande, fuerte y choca y chuta y mete 50 goles y gana siempre, Porque es mucho yo más mayor que los demás, a claro. este chico no lo voy a fichar porque no tiene talento, no tiene, seguramente no tendrá rendimiento ni tendrá evolución, ¿no? Ahora, tú cuando eres un chico que igual no tiene media hostia o que se cae, o que es poca, es igual, pero cuando dices, hostia, Qué talento. hace cosas, vamos a ver, luego ya veremos si crece o no crece, ya veremos, pero hay que buscar el talento. Por eso te digo que es muy importante saber exactamente lo que buscas y para qué lo buscas. Y otro concepto muy importante luego a largo plazo es la paciencia, ¿no? Hay que tener paciencia. Oye, y cuando les ves jugar, porque claro, yo tengo la sensación de que cuando fichamos a un jugador ya hecho de algún equipo, habría que tener informes un poco de su mentalidad, ¿no? Y cómo reflejamos esa mentalidad viéndole jugar a fútbol. En el sentido, es un tío que se hunde fácilmente, es un tío que sabe superar la adversidad. Tú cuando ves a gente, a niños jugar, a través del fútbol, eres capaz de entender eso que decíamos que es tan importante, de visualizar, por ejemplo, que Fermín es un chaval que podría superar adversidades o no se ve, o se ve eso cuando juegan. A, a primer, a- Tú vas a ver un partido que es un chico la primera vez, a primera vista esto es muy difícil, ¿no? Tú puedes ver en ese partido, puedes ver una cosa que es muy importante, es, por ejemplo, cómo reacciona ante el error o ¿Vale? cómo reacciona, eso es muy importante. O ante una Eh, falta o ante o una ante una injusticia. falta, a ver cómo Vale, reacciona, lo puedes ver, pero es un niño, o sea, vale. no, igual ahora reacciona mal y mañana reacciona. Eso es difícil de determinar. Puedes intuir algo, si es aguerrido, si tiene carácter, eso sí, eso se ve, ¿no? Si es más bien frío, esto se intuye, pero son niños. Entonces, la evolución que tendrán a 100% no lo sabe nadie. Y el que te diga que no, es que yo ya vi que sería. No. Esto no es verdad. Porque la evolución depende de muchos factores, muchas historias. Puedes intuir algo, pero al 100% no lo sabes, ¿no? Luego, obviamente, cuando lo tienes, cuando veo entrenamiento cada día, cuando ha pasado un año o dos, sí que te puedo decir, oye, pues el chico Tiene tiene un mentalidad. problema, por ejemplo, que gestiona mal el fracaso, o ante la adversidad se hunde, o no. Y eso lo vas viendo, ¿no? Pero a primer golpe de vista puedes vislumbrar algo, pero es muy difícil en un niño saber cómo se comportará, porque es un niño, ¿no? Saber lo que hará, ¿no? Es difícil. Vale. ¿Conoces la película del libro Moneyball de Billy Bain? Pues no, 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 Vale, no. bueno, es un tío que revolucionó el mundo del béisbol utilizando estadísticas en lugar del ojo clásico del ojeador. La película, creo, si no me equivoco, sí, hombre, la de Brad Pitt. Sí, pero tiene un libro que está El escrito libro no he por... visto la película. No, 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 no. No, Vi la hostia, pues película. te la recomiendo, Vi pero la película. sí, Vi te la la traigo película. porque Billy Bain, el autor del libro, Sí. bueno, el tío que llevó a ese equipo tal, él dice que, porque él era un jugador que lo descubrieron con 16, 17 años, lo ficharon para la Liga Mayor de Béisbol y fracasó. Y entonces él siempre dice que hasta los 19 años realmente no sabes si un jugador es prometedor o no para la élite. Es decir, a los 17 es todavía muy temprano y él cree que hay mucho riesgo de que con 17 creas que es un fenómeno y a los 19, 20 pues no llega a nada, pero en cambio a los 19 ya empieza a ser un predictor bastante elevado de si ese jugador va a llegar o no. Tú, a nivel edades, ¿cómo dividirías esas franjas? ¿Dónde empiezas a tener la certeza de que sí va a llegar? ¿Se entiende, Eh, ¿se entiende sí, sí, no? sí, no, no, perfectamente. Mira, si esta pregunta me la hicieras 3 o 4 años atrás, te hubiera dicho 100% seguro, confirmado. Ah, Es- vale, es es- donde es- vas. pero, pero, Cubarsí, pero ahora lo hemos, Laminga. lo hemos Vale, vale. reventado todo. Entonces, Vale. puedo estar bastante de acuerdo con esta. Es verdad, yo creo que, por ejemplo, a partir de los 16, cuando eres juvenil, ya ves bastante claro por dónde van las cosas, ¿no? Hasta esa edad te vas formando, te puedes hacer una idea, pero a partir de juvenil sí que, obviamente, yo creo que tienes bastante claro la tipología de jugador que será, ¿no? Pero generalizar es difícil, porque te encuentro luego, pues, aparece Lamine y con 16 años hace lo que hace, ¿no? Pero Correcto. son casos especiales, ¿no? Incluso estos del Barça son especiales, ¿no? Pero podría estar bastante de acuerdo en que a partir de los 16, 17, la cosa empieza a estar clara y a los 19, pues es Clarísimo. bastante evidente, ya es clarísimo, ¿no? Pero con excepciones, porque es difícil generalizar estas aseveraciones, ¿no? ¿A qué atribuyes que el Barça esté rompiendo el tema de edades de esta? ¿Es un tema puramente económico o es un tema realmente de talento? De que habéis sido Bueno, muy buenos identificando a jugadores. aquí hay dos cosas, y esto yo muchas veces lo he comentado, ¿no?
Obviamente las circunstancias en el fútbol mandan, y esto es así, ¿no? Y te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros estábamos con Pep, ¿no? En el medio campo jugaba Busi, Xavi, Iniesta y Leo jugaba por allí. Entonces, Qué loco. a veces me decían, coño, es que no suben chavales, estos chicos Así. tenían 25 años, es que no suben chavales de la Masía en el medio campo. Digo, bueno, no, sí, a verlos los hay, pero ¿a quién vas a echar? ¿Vas a echar a Claro, Busi? ¿A Xavi? ¿A Iniesta? ¿A Leo? ¿A quién vas a echar? Entonces llega un claro. momento que si tú tienes la mala suerte de ser centrocampista en esa época, Te jodes. lo tienes jodido. Claro. Entonces, las circunstancias son importantes. Dicho esto, el Barcelona eh, llega a esta época de penuria económica, que tiene un problema económico, y estas circunstancias son buenas para la gente de abajo. Por tanto, en ese sentido, las circunstancias fueron buenas. Ahora bien, tú cuando miras abajo, podían ocurrir dos cosas. Lo que ha ocurrido O que no o dieran. que no, o que no encuentres a nadie, porque al final no te equivoques, ¿eh? La gente, no, es que son muy jóvenes y tal, sí, sí, pero son muy jóvenes y juegan porque tienen rendimiento, ¿eh? El Barça te Totalmente. exige Sí, rendimiento. O sí. sea, no, es que nos encanta que se dé la Masía, sí, sí, y a Sí, mí, sí. pero si no ganas, Si no ni tienen Masía nivel, ni, claro, ni, ni nada. Si no tienen nivel, no tienen nivel. Entonces, claro. las circunstancias ayudan, obviamente, pero podían haber mirado en vez de encontrarse todos estos que yo fiché de pequeños, el Lamine, el Fermín, el Balde, el Pero es que, Casado, pero es que es muy, pero el Jordi, es muy Cubarsí. bestia. Es muy bestia Sí, porque pero yo no bueno, recuerdo una no, camada. Es que es en todas las posiciones ahora mismo. O sea, tienes un central como Cubarsí. Esto es de locos. sí, Tienes sí, un sí. tío No, como no. Valde. Y los que hay debajo, que te digo que no sé si llegarán a, pues hay gente buena todavía. Entonces, hostia, mm, se dieron las dos circunstancias. Las circunstancias globales de la situación del equipo ayudaron, pero luego te encontraste con que, bueno, pues habíamos hecho bien el trabajo. Había gente muy buena y que están demostrando que están asentados ya y que, joder, y que si Dios quiere no pasa nada, pues volverán a ganar otra liga y tal, y no sé alguna qué. Champions. Y bueno, Champions pues ya llegará si Dios quiere, pero que están dando un nivel extraordinario y que si no dieran rendimiento no estarían jugando. Y Ahora, por pero me tanto, pregunto, ¿habéis hecho algo? Tenéis que haber hecho algo en la Masía para que haya habido esta camada, porque te digo, yo entiendo que te salga un Lamine, entiendo que te salga un Cubarsí, entiendo que te salga un Fermín, pero que te o salgan Gavi. 7, 8 tíos. Sí, sí, sí. O sea, Bueno, se han dado las circunstancias. Yo repito, se dio todo, ¿no? Circunstancias del primer equipo, la calidad y que hicimos bien el trabajo. Esta es la realidad, porque al final, mira, todos estos jugadores, ya lo he dicho antes, ¿no? Es muy importante intentar ficharlos pronto. Es decir, ya, por ejemplo, Lamine, 7 8 años. sí, Cubarsí sí. lo fiché que tenía 10. A Gavi lo fiché con 11. A Fermín Joder. con 13. A Ah, pero Valde pero macho, con 11. eres el arquitecto del Barça actual. Bueno, hay mucha gente que participa en este proceso, ¿eh? Ya, ya, Al pero bueno, final, el que tengo que decir sí o no era yo, ¿no? Bueno, pues vale. joder, Sí. Jordi, Entonces, bueno, tío, fichamos a todos estos y, hostia. hostia, y la cosa ha funcionado bien. Entonces, ¿en base a qué? En base a un trabajo claro, ¿no? Metodológicamente, ¿no? Una serie de conceptos, de ideas, de mejorarlos, ¿no? Porque, no sé, para ponerte un ejemplo, ¿no? Es que dicen, yo qué sé, y gente que es de la Masía, que no es de mi época, ¿eh? Mm, Olmo, que cuando llegué él se fue. O sea, entonces tú dices, por ejemplo, es que Cubarsí, qué bien que cuando inicia el juego supera líneas, ¿no? Dices, Es que es bueno, una perdona, locura. pero eso no es casualidad. O sea, todo esto Se ha hay un trabajado. concepto, hombre, hay un concepto muy claro. Tal. O sea, es que Fermín, Gavi, cuando recibe entre líneas, qué bien se perfila. Es que la posición corporal es un concepto básico en todos estos años formativos, la velocidad, no la velocidad física, la La velocidad mental. mental es básica, hay una metodología para trabajar esto, la velocidad, no solamente mental, la velocidad del balón. No es lo mismo que el balón viaje de una velocidad, y esto no es, bueno, hoy que vaya rápido. No, no, estos son años de trabajo, de un trabajo metodológico claro, y de entender una serie de conceptos que te hacen entender el juego y que permiten que estos chicos, que tienen mucho nivel, cuando lleguen al primer equipo, lo asuman con cierta naturalidad, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hostia, hicimos bien el trabajo, sería absurdo si dijera que no, gracias a Dios, Joder, es que vamos. orgullosísimo, lo hicimos bien, estos chicos tenían muchísimo nivel y además las circunstancias eran propicias para que estos chicos pudieran Claro. jugar, ¿no? Vamos un momento al Big Bang de todo esto, al inicio de este universo. Porque, claro, tenemos que referenciar a Johan Cruyff. Porque estás hablando de muchas cosas que Johan decía. Por ejemplo, no hay que ser más rápido que el rival, hay que parecerlo. Si tú te anticipas medio segundo, oye, ya eres más rápido que el otro sin serlo, ¿no? Johan yo creo que hablaba mucho de inteligencia futbolística, de posicionamiento.
de entendimiento, de no corras 15 metros cuando puedes correr solo 10, no seamos tontos. Bueno, había yo entiendo que el decálogo Cruyff era un decálogo de intelecto futbolístico. O sea, es como si Johan Cruyff pensara, mira, a estas alturas de la película, cuando viene un jugador profesional, sabe jugar al fútbol, sabe chutar, sabe correr, sabe... Lo que no sé si sabe es si sabe usar bien la cabeza. Entonces, todo esto que estás diciendo que me suena tanto a Johan, ¿es parte del legado de Johan? Parte del legado no, es Es. básicamente su legado. Porque nosotros cuando llegamos, básicamente de Johan Cruyff y de Charles Leclerc, que son los dos arquitectos de toda esta escena y sin ninguna duda son los creadores, los precursores, los conceptos básicos de todo este famoso ADN Barça, ¿no? Entonces, cuando estos llegan Cruyff y Charlie, eh, antes de esto, del fútbol era más vamos, fuerza, choca, bala, De traducido machos, ¿no? De machos. a nivel español era la furia española, Sí, ¿no? exactamente. Vaya, Sí, la sí. furia que... Bueno, llegan estos y esto cambia. Entonces todo vuelve a girar en posición, todo vuelve a girar alrededor del balón. Entonces lo que te digo ahora, ¿no? Aparecen los conceptos estos de entender el juego, de la inteligencia futbolística, ¿no? De ser rápido mentalmente, de ubicarte bien, de estar siempre bien estar ubicado de una determinada forma que te permita tener un espectro amplio en el campo, de ver el juego. Entonces, todo esto se trabaja con una metodología. Empezamos todo esto que antes decía, no, es que solo hacen rondos. No, no. Lo simplifican a... Rondos no es esto es simplificar mucho. Rondos, juegos de posición básicos que lo que hacen con muchos componentes físicos, incluso técnicos, tácticos, por supuesto, pero que básicamente lo que hacen es que tú mentalmente vayas muy rápido. Claro. Para ponerte un ejemplo, es lo característico, ¿no? Si tú cuando viene el balón, te viene el balón de un compañero, lo paras, miras y lo pasas al alto nivel, Ya está, ya adiós. está haciendo, claro. Ahora, si tú cuando viene el balón, tú ya lo tienes claro y haces ¡pum! Hostia, esto es nivel. Entonces, la diferencia entre la élite y lo que no es tan élite es la velocidad mental, que te permite ejecutar todo más rápido. Entonces, con la llegada de ellos, hay un cambio sustancial, empieza este ADN, ¿no? Empieza a entender el juego de otra manera, ¿no? A dominar el juego a través de las posiciones del balón, incluso desde un punto de vista defensivo. Ahora que todo el mundo habla, es que el Barça defiende con balón. Pues claro, esto viene de... Entonces, fueron realmente los precursores, fueron una revolución absoluta desde un punto de vista futbolístico. Y luego, oye, pues cada entrenador que ha venido le ha dado su mejora, Toquecito, ¿no? el fútbol cambia, pero la filosofía, la idea de juego nació aquí y es lo que nosotros estos años en la Masía con todos estos chicos, toda esta serie de conceptos, hemos ido trabajando, se continúan trabajando y es la clave de todo, ¿no? Es lo que hace que tú cuando veas a un chico dices, hostia, este chico se nota, que a mucha gente se nota que ha estado en la Masía, porque hay una serie de conceptos que están muy claros, ¿no? Es difícil entrenar a un Leo Messi y además te lo quiero enlazar con algo. Habían vídeos por ahí donde se dice que Messi, cuando estaba jugando y no tenía la pelota, aunque estuviera quieto, él estaba todo el rato como haciendo fotos mentales de las posiciones de todo el mundo, para que al recibir el balón ya tener una radiografía perfecta de lo que tenía que hacer, ¿no? Sí. Y hay imágenes donde se ve que está Messi sin balón y parece un pájaro loco, porque está con la cabeza, está todo el rato como Sí. dibujando el panorama, todo el rato. O sea, Sí, sí. nunca está despistado en otra cosa. Vamos por partes. Yo creo que al final entrenar a estos en la superélite, a estos jugadores tan importantes, ¿no? O sea, Leo, Messi, Andrés, cuando teníamos a, no sé, a Neymar, que estuve con él, toda esta gente tan importante, ¿no? Entonces, claro, tú no lo que no puedes hacer es decirle a Messi, oye, cuando vengas aquí, chuta por aquí. Vamos a ver, pero tú Oye, que te tío. estás a mí que Ah. tengo que chutar. O sea, olvídate. O sea, futbolísticamente ya harán lo que ellos crean conveniente. ¿Dónde puedes influir tú? Tú tienes que influir en el sentido de explicarle bien, por ejemplo, cuando juegues contra un determinado equipo, haber estudiado muy bien ese equipo, Claro. saber muy bien lo que juegas tú y explicarle muy bien más o menos dónde se tiene que mover él, qué circunstancias se Para van a dar en ese partido, desarticular. Claro, para que él esté cómodo, claro, para que él pueda desenvolver sus cualidades. Él ya chutará cuando quiera que tenga, la pasará o hará lo que le claro. salga a las narices, porque es el mejor. Pero tú tienes que facilitarle, explicarle dónde es probablemente se tiene que ubicar para que él esté más cómodo. Y esta es un poco la función, que esto es difícil, porque tienes que ir con cuidado, tienes que hacerlo
primero hay que entenderlo muy bien, hay que hacerlo muy bien y analizarlo muy bien, porque estás hablando de unos jugadores. Y luego es muy importante, parece una obviedad, pero no lo es ir de cara a estos jugadores. Ya, Cuando dices algo, tiene que ir a misa, si cumplirlo. no, Claro. cumplirlo, ah, O sea, si no perder el es muy control de un difícil. vestuario así es fácil, ¿no? Exactamente, tienes que ir de cara. Por eso cuando estábamos yo, cuando estaba Tito, Pep, iban de cara y eso es importante. Y luego me comentabas lo de Leo, ¿no? Leo, aparte de todas las condiciones futbolísticas, es muy, muy inteligente. La gente a veces es muy inteligente. Entonces tú cuando lo veías así, él analiza. A veces van dando, es que van dando no, está analizando. Es claro. Entonces se ubica, sabe dónde está. Oh, es que le ha caído, qué suerte. No, 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 suerte no. Es como hay jugadores que, joder, siempre le cae el rebote. Sí, sí, No, sí, sí, el sí. rebote no. Porque son. Entonces él analiza, sabe dónde ubicarse. Entonces tiene mucho que ver también con esto que te comentaba antes, estos años, estos conceptos futbolísticos, de entender el juego, de saber dónde estás ubicado, de ejecutar rápido. Tú fíjate. eh, eh, todos estos goles que todo el mundo está acostumbrado a ver a Leo, cuando la famosa jugada con Jordi Alba, que él aparecía por detrás, Sí, que siempre la repetían y la pero velocidad. generalmente eran goles siempre primer contacto. Pim, pim, pum, pum. Es velocidad de ejecución, es velocidad mental. Si tú, cuando llegas allí, la quieres parar y acomodarte, adiós. Es que era Entonces, increíble cómo esto lo repetían. Todo el mundo sabía que iban a claro, hacer eso y claro, los grandes delanteros o los grandes jugadores a la élite, te lo repito, la diferencia es lo rápido que piensan, que les permite ejecutar todo muy rápido. Y más ahora con esta idea de juego que hay, que todo el mundo aprieta, todo el mundo hay pocos espacios, entonces un error te castiga. Por eso hay que pensar muy rápido. Entonces, cuando estás en la élite con estos jugadores, ah, tienes que facilitar un poco las cosas, oye, Jordi, creo yo. tengo una curiosidad un poco personal, porque claro, una vez que llegas al primer equipo del Barça, y incluso en un momento dado tienes bueno, vamos a decir la suerte y mala suerte de ser primer equipo, primer entrenador, tú no quieres ser entrenador, ¿no? Me imagino. No, primero, la desgracia de ser primer entrenador. Yo Sí, siempre la lo he dicho, desgracia, ¿no? sí, Yo sí. ojalá no hubiera sido nunca, Nunca porque entrenador, claro. ojalá hubiera sido unas circunstancias que nunca hubiera. Pero bueno, es igual, lo fui y ya está. Lo fuiste, sí. Entonces, si yo hubiera querido ser entrenador, sí, pero mira, cuando, Pero no cuando tienes acabé ese pinta de que sea, año, por lo que has contado, no tiene pinta de que sea tu no, mira, vocación yo principal estar acabé, al mando del Barça, digamos, en esa parte. exactamente, no, 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 yo acabé este año, que fue durísimo, luego estuvimos con Tata, entonces es verdad que luego cuando acaba este proceso y el primer equipo, es verdad que tengo opciones, tengo ofertas, Para ser primer y entrenador. sí, 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 pero también se me plantea la posibilidad esta de dirigir el fútbol formativo, dirigir la Masía un poco, ¿no? Y, o sea, yo es verdad que habían sido pues, un par de años durísimos desde un punto de vista anímico, de todo, ¿no? Entonces, pensé oye, y luego pensé en eso que te dije, ¿no? Digo, hostia, llegué siendo un chico, jugué en todos los equipos inferiores, jugué en el primer equipo, fui jugador, fui entrenador, hostia, ahora voy a dirigir lo que donde yo llegué. Digo, hostia, soy quizás, no sé si el único, pero de los pocos que ha dado toda la vuelta, ¿no? Que ha hecho Todo todo. Digo, círculo. hostia, y me hizo ilusión, ¿no? Y luego estuve 7 años. Y la verdad es que han sido para mí maravillosos. Es donde más he disfrutado de esto. Fantástico. Hemos hecho un trabajo muy bueno que ha ayudado al club. Y en este sentido, creo que hacerte de lleno, ¿no? Fui muy feliz y lo que más me gusta es esto, ¿no? Hostia, tú cuando identificas gente, ves que tiene posibilidades, que les puedes ayudar y que puedes mejorarles, pues, hombre, es una satisfacción agradable. Yo, cuando hablaba con todos estos padres que ahora están arriba, de Pau, del otro, de tal, de Pum, de Gaby, tal, hostia, esto es muy difícil. Bueno, nunca se sabe. Bueno, pues ahí están, ¿no? ¿Y Bueno, tienes algo, contacto algún con los padres de estos bueno, alguna jugadores o vez he no? hablado con algunos, sí, sí, alguna vez. Y claro, bueno, Nunca te dan, no sé, las gracias, o yo qué sé, te dicen no, algo. no, la gracia no, se lo han ganado ellos, se lo han ganado ellos. Yo me limité a ponerles las condiciones para que, Coño, no para es que poco. mejoraran. Al final se lo han ganado ellos, que no es Sí, poco, ¿no? Pero no bueno, es poco, no es poco. No es poco lo que has hecho pero tú tampoco, me refiero. no, no, ya, ya, pero bueno, y en ese sentido, eso me gusta y en eso soy feliz. Eso me gusta, sí. Es que yo no sé qué debes sentir tú cuando ves, porque tú debes ser muy del Barça, como todos nosotros que estamos en este canal, pero claro, cuando ves que marca Fermín, o marca Lamine, o Cubarsí te hace no sé qué, o tal y cual, incluso hasta debes hasta sufrir si Cubarsí lo expulsan el otro día, y claro, tú te lo debes tomar diferente a todos los demás, porque tú a esta gente, claro, son tus Bueno, bebés en cierto modo, yo ¿no? me lo tomo con calma, ¿no? Pero es verdad que, hombre, un punto de satisfacción y de orgullo no tiene, ¿no? Y dices, hostia, pues por lo que te decía antes, ¿no? Nadie se imaginaba, ¿no? Que estos chicos, que además
la mayoría todos están muy bien amueblados, por lo que te decía, ¿no? Mm. Porque el tema de los valores en esa etapa, pues también a veces puede parecer una perullada, ¿no? Una, de perogrullo, pero no, pero el tema de los valores, del comportamiento, de saber estar, también es importante. Y hostia, cuando los ves que no solamente han jugado, que se están asentando, que son importantes, no solo en el Barça, son muy importantes con la selección española, que han ganado títulos con la selección española, pues hombre, un cierto grado Flipas, claro. de orgullo uno tiene, ¿no? De satisfacción personal, sí, claro. Brutal. Oye, que la gente se habrá quedado con un poquito de intriga con tu etapa en el Barça con Cruyff y la obligatoriedad o la mala fortuna que tuviste que te obligó a dejar el fútbol. Cuéntanos lo primero, cuando ya empiezas a jugar con el primer equipo, con Cruyff, ¿qué es lo que más te choca o qué es lo que más impacta a un futbolista que ha ido quemando etapas cuando entra en el vestuario del Barça? Porque me imagino esto, y me corriges tú que tú lo has vivido. Claro, tú vives en un ambiente de mucha camaradería. Vas quemando etapas, pero con gente que seguramente es casi amiga o es amiga. Llegas al Barça B, ya se empieza a profesionalizar, pero aún estáis seguramente en camaradería. Llegas al Barça y te encuentras con jugadores de todos lados, extranjeros, jerarquías completamente distintas, jefes del vestuario, corderitos, no sé qué. O sea, ya es otra dinámica. De hecho, a mí Laporta, en una entrevista que también me dio, me dijo que era una jungla el vestuario del Barça. En el sentido, bueno, que ya es otro ambiente. ¿Cómo se vive desde tu punto de vista cuando pegaste ese salto a un equipo como el de Johan Cruyff? Bueno, esto es inevitable, ¿no? Es lo que te comentaba antes de las expectativas del mundo del fútbol, ¿no? Tú coges una camada de chicos cuando son alevines y toda la plantilla, todos los padres cada domingo, jiji, jaja, fantásticos, a la que va subiendo cadetes juveniles y ya empieza a ver a cada uno, porque no sé qué, Competencia. y a medida que subes, pues más. Y cuando llegas al primer equipo, pues esto ya es la élite, es súper profesional y cada uno pues tiene sus intereses y cada uno lucha por lo suyo, ¿no? Dicho esto, en esa época, a pesar de la diferente origen de gente, ¿no? Porque había muchos, se hizo un equipo prácticamente nuevo. Sí. Uno de los éxitos de que el equipo funcionara bien desde el Dream Team es que en el vestuario hay bastante buen ambiente. La gente se llevaba bien, muchos eran de fuera, que tampoco conocían el club en sí. Ah. De la cantera también habíamos varios y había un ambiente bastante bueno, ¿no? Sabiendo que esto es élite profesional absoluto y que cada uno pues va a lo suyo, ¿no? Pero para mí también de las claves que este Dream Team funcionara bien es que dentro había un buen ambiente. Y eso también parece una tontería, pero Ya. cuando un equipo tiene buen ambiente general, en general, no todo el mundo es amigo de todo el mundo, es Sí, sí, imposible. claro, evidentemente. Cuando hay un buen ambiente general, eso se nota y los equipos suelen funcionar mejor. Y en esa época era bastante bueno el ambiente, sí. Se decía un poco que los jugadores, que Johan Cruyff había fichado a los jugadores vascos porque traían una serie de atributos de camaradería, de trabajo, de no sé qué, y que los trajo un poco por ese propósito, que imagino que además juntados con los de la cantera, debió crear algún tipo de caldo de cultivo ahí dentro para que hubiese ese buen ambiente, ¿no? ¿O crees que no tiene nada que ver? Yo creo que, no lo sé, ¿eh? Yo creo que lo que tenía muy claro el flaco Charlie es cómo querían jugar, a lo que querían jugar y cuáles eran los jugadores Para hacer eso. ideales para jugar eso. Entonces ficharon extremos, ficharon gente en medio campo, ficharon un determinado tipo de lateral porque acuérdate, jugaban con tres, llegó Koeman, que en principio tenía que jugar de cuatro, como no se adaptó, como jugando de central. Como no era especialmente su característica principal, no era la rapidez, que hicieron dos centrales, hay dos laterales Dos muy laterales. rápidos, Sí. un determinado. Entonces, yo creo que la idea es que tenían muy claro lo que querían jugar y qué tipo de jugador se adaptaba mejor a esa idea futbolística. Yo creo que la cosa iba por ahí, ¿no? ¿Recuerdas algún mensaje? O sea, no sé si Johan era muy cercano de uno a uno, de cogeros a cada uno y deciros algo, o eso lo hacía más el segundo o el staff. Pero ¿tú recuerdas alguna charla directa con Johan donde te diera alguna instrucción muy particular que se te hubiese quedado? Decir, hostia, Sí, bueno, te acababa sorprendiendo. Primero, no sé, tú cuando eres un chaval tienes al flaco, a Johan al lado hablándote, pues hombre, de entrada dices, hostia, escucha bien, ¿eh? Primero, porque estás hablando de un jugador de los mejores de la historia del fútbol, ¿no? Entonces, de entrada, pero luego siempre tenía ese mensaje, digamos, oye, tranquilo, ponga nervioso, haz lo de siempre, haz haz aquí, lo tal, tuyo. no tengas miedo a fallar, sobre todo no tengas miedo, tal. Y ese mensaje que ahora pues digamos,
puede sonar a mucha gente, ¿no? Pero en esa época era absolutamente eso de salir y disfrutar, ¿no? Esa famosa Sí, frase, sí, ¿no? sí. Pero es que es Eso es verdad, o cierto. sea, es cierto, dicho con otras palabras quizás, ¿no? Pero no ponga nervioso, salir solo es un partido de fútbol. Entonces, este tipo de mensajes te daban una cierta tranquilidad, ¿no? Y repito, en esa época era bastante innovador todo eso, ¿no? Pero revolucionaron el fútbol por la forma de entenderlo, por la forma de jugar, por las ideas que transmitían, por la valentía futbolística. En principio, cuando empezábamos a jugar 4-3, la gente decía, "Pero ¿Esto qué es, no? bueno, ¿esto qué es, no?". Pero bueno, fue una revolución, ¿no? Mira, yo tuve la suerte de comer con Julio Salinas porque conocía a mi padre no sé de qué y Gran Julio, sí. yo era un chavalín y estábamos Sí, comiendo y claro, empezaron a preguntar por Johan en la claro. comida, ¿no? Yo no preguntaba nada porque yo tenía 19, 20 años, estaba callado con... Pero le Escuchando. empezaron a preguntar y de repente en los postres dice, bueno, va, dices, voy a decir la verdad sobre Johan porque ya habían tomado un poquito de vino y tal, que de hecho me decía que en aquella época les obligaban a tomar una copa de vino al día. Obligarte no, pero si tú en O determinados momentos recomendable, o te no sé. podías tomar una copa de vino, te la podías tomar, creo, Vale, sí, no sí. sé, decía, no, sí, a mí me Sí. dicen que es Bueno, recomendable. como tantas cosas, ha cambiado todo, Vale. lógicamente. Y este nos dijo, y este en la comida dice, mira, os tengo que ser sinceros, Johan Cruyff está completamente loco. Dice, pero es un puto genio. Bueno, vamos a ver. Estaremos de acuerdo en que En que es un genio. la línea entre un genio y la Y un locura, loco es digamos, difuso, ¿no? ¿no? Que es fina, ¿no? No, de loco nada, pero repito, genio en el sentido Loco en la de que obsesión, me imagino, ¿no? En la obsesión de sí, 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 que futbolística, ¿no? tenía muy clara la idea, que era absolutamente revolucionaria y convencernos, ah, convencer a la gente, eso es lo difícil, ¿no? Tú tienes que convencer al jugador, y más cuando una idea es revolucionaria, ¿no? Y él tenía el pozo para convencerte. De coño, si me lo dice Flaco, en vez de Cruyff, entonces, por eso creo que consiguió transmitir esa idea e implementar esa idea futbolística. Repito que fue el embrión entre él y Charlie de de toda esa ADN o filosofía o estilo de juego característico del Barça, ¿no? En todos estos años, ¿no? Porque tú dirías que, lo que el hilo conductor entre un Johan, un Guardiola, un Luis Enrique, estos entrenadores de éxito, es que el jugador realmente se somete a las ideas porque les creen. Yo creo que hoy en día los grandes equipos y a los grandes entrenadores, si no convences, si no consigues que el jugador crea en ti, en tu idea futbolística, estás No hay muerto. forma. O sea, el látigo Porque, no funciona. no, pero vamos a ver, hoy en día, no sé, ¿cómo le vas a decir No, pero un Luis Aragonés o estos no, que eran más guerreros, pero, ¿no? pero otra época igual sí, pero Vale, tú ahora hoy no le no. puedes decir, y estoy hablando de la élite, de un Sí, gran sí, club sí. de élite. Tú imagínate, y no, que no lo sé, el Bayern de Múnich, por decir algo, tú, el Company, a Kane, por poner una cosa, ¿no? Oye, si no vas aquí al primer palo, no jugarás o te voy a ver. Y Kane le dirá, oye, ¿pero qué me estás diciendo? O Pepe a Haaland le dice, oye, si no vas aquí, pues... Y Haaland le dirá, pues a mí, pues olvídame. Claro, entonces Tengo un cuando hemos visto... contrato de la hostia. Entonces, Claro, tienes que convencer y tienes que intentar explicar futbolísticamente por qué es bueno. Si tú le dices, Haaland, ves al primer palo, tienes que hacerle ver a Haaland que lo mejor para él es ir al primer palo. vale, Y que si va al primer palo, Haaland será mejor de lo que es. vale. Este es el procedimiento. Ahora, para hacer eso, Hay que ser bueno. asegúrate bien. Es lo que decía antes de Vale. Leo. Si tú estás ahí de, oye, Leo, si vas por la izquierda, el lateral pues igual se va, le puedes más fácil para ti. Perfecto. Si Leo va 3 veces allí y no Y no ocurre, pues funciona. dirá, este tío es gilipollas. Vale. Entonces, pero tienes que convencer. A este nivel, te estoy hablando de superélite, a este Sí, sí, sí. nivel, no, esto no, ya no va a ningún lado. Esto. Es aquello que dicen algunos jugadores, ¿no? Que Pep me ha hecho mejor porque cuando me decía que iba a pasar algo, lo hacía y pasaba. Y pasaba. Claro, Claro, al es final tienes que convencer y básicamente tú les convences demostrando. haciéndoles ver que serán mejores y que mejorarán futbolísticamente. Si no, vas a decir a uno de estos que no, que te voy a poner una multa, me da igual. Sí, sí. Tienes que convencer Sí, sí. para que se den cuenta que mejorarán, que serán mejores, que ganarán más y que tendrán más prestigio. Y la cosa va por aquí. Vale. Creo Ahora yo, creo yo. Sí, sí, no, no. Bueno, si lo crees tú, que eres una enciclopedia y eres una... Imagínate, como has hecho todo el círculo. O sea, no te quites crédito que Ya. justamente si hay alguien experto al que le podemos consultar estas cosas es a ti. Oye, y el tema de tu retirada del fútbol, vamos a ponerlo así.
¿Te pilla muy joven o ya te pilla un poco? O sea, porque yo no sé a qué edad te pilló lo de la lesión. Y cuéntanos cómo fue esa lesión y quién fue el personaje famoso de la época, porque era muy famoso ese tío, o sea, posiblemente era el mejor jugador del mundo en aquel momento, que te lesiona fortuitamente, ¿no? Sí, bueno, yo empezaba a jugar, ¿no? Tenía 21, 22, empezaba a ¿Qué jugar y había dices? tenido titularidades. Y entonces jugamos la vuelta de la Supercopa de Europa en San Siro contra el Milan, ¿no? Entonces, nada, yo creo que fue a los 10 minutos en un salto totalmente fortuito, con Rijkaard, que luego fue entrenador del Barça, Rijkaard. Al salto y al caer, pues pisé mal y enseguida me di cuenta de que me había lesionado. Y tuve una lesión, una triada, ¿no? Tuve el cruzado, el lateral, menisco. Bueno, tuve una lesión muy importante. Estuve más de un año alejado. Luego la operación ¿No sale bien? no funcionó bien y bueno, luego tenía problemas, la rodilla, no. Y luego eh, el fútbol hay momentos, hay circunstancias. Entonces, uno te das cuenta que pasó tu momento, ¿no? Qué Ah, putada. no eres tan rápido como eras, no eras tan no sé qué, porque cada dos por tres son problemas. Luego fui cedido en Murcia, jugué en Figueras, pero mi nivel, obviamente, y O jugué sea, unos hubo un meses. antes y un después, hubo un antes y un después Sí, clarísimo. sí, sí, no, totalmente, totalmente. Entonces, porque no tenía, mm, no era yo, no era yo, era distinto. Y aparte, cada X tiempo pues tenía problemas con las rodillas, se me hinchaban, líquidos, historias, dolor. Hostia. Y total, con 26 años dejé de jugar, sí, sí, sí. O Y sea, es que una, tú entiendes muy bien la situación de Ansu Fati, entonces. naturalmente, pero mucho peor, yo es que no podía jugar. Claro, No claro. puede jugar. Entonces, en muy poco tiempo pasas digamos, de casi de ser titular en el primer equipo Uf. a no jugar. Entonces, bueno, es lo que te decía antes, que en la vida el aspecto mental es muy importante. Entonces, bueno, pues uno tiene que asumir esta situación, ¿no? Que no digo que sea fácil, es compleja, es difícil, porque todo lo que has hecho tu vida, de repente, pues un día te levantas y dices, bueno, pues me tengo que replantear otras cosas, ¿no? Y a los 26 años, cuando te retiras, o sea, ¿hacia dónde apuntas? ¿Empiezas a planear un Bueno, poco? Porque imagino que, por lo que no. cuentas, seguramente lo empezaste a ver en cuanto volviste, que Sí, la sí, cosa sí, no sí. iba. Sí, no, lo tenía claro, ¿no? Bueno, no sé, pasas una época, digamos, de cierto, vas perdido un poco, ¿no? No sabes, yo, por ejemplo, yo académicamente yo era buen estudiante, hice la carrera de económicas, no la acabé. Eh, Me planteé acabarla. Te parece una tontería, pero a mí todo el tema de gestión tributaria, de impositiva, me ¿Te gusta, gustaba? estudié este, Ah, este ¿sí? tipo de cosas, que luego al Cuando me final, hagan una paralela, te llamo. sí, en mi vida profesional pues no la he usado, pero entonces me planteé esto, luego estuve un tiempo apartado del fútbol. Entonces un día, no sé, Charlie me dijo, "Ya, ¿por qué no vienes un día aquí? Ellos tienen una escuela de fútbol y a ver si te gusta esto de entrenar". Ay, va, Charlie, que yo no quiero saber nada del fútbol y tal. Claro, que sí. Bueno, fui. Y, hostia, y empecé un poco digamos, a reencontrarme un poco con el fútbol, ¿no? A tener un poco, hostia, digo, hostia, pues no sé, me empezó a Esto me gustar, ¿no? gusta. Ah, Empezó a gustarme. Entonces me preparé, como todo en la vida, uno se tiene que preparar, tienes que estudiar, hice los cursos de entrenador y tal, y decidí que, hostia, que esto me gustaba. Entonces, a partir de aquí, luego me fui con Charlie, estuvimos un año entrenando en Japón, una experiencia fantástica. Luego hostia. ingresé otra vez, lo que te digo, volví al club, es cuando fui entrenador, pues, que es donde conocí a Leo, donde conocí a Cesc, a Iniesta y todo esto en el fútbol formativo. Entrené allí unos años y ahí seguí mi carrera, empecé mi carrera como entrenador, ¿no? Pero un poco como por casualidad, ¿no? No, porque tenía claro que en esos momentos no estaba un poco alejado de lo que era el fútbol porque mentalmente estaba jodido, es verdad. Pero bueno, la vida te vuelve a enganchar, ¿no? Parece, ¿no? Cuando Rijkaard vino a ser entrenador al Barça, ¿tú ya estás metido Eh, en el Barça? no, creo que no. Creo Vale. que no. No, lo digo Creo que no, creo porque... que no, no, creo que no. No, no, no. Creo que no, No, no no sé recuerdo si que alguna vez enviase has una hablado oferta. de él y le has No, recordado, oye, no, que no, yo no, que hemos me coincidido, lesioné pero no, contigo. no, no, Ah, no, ah. no, 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 creo que no, Ah. creo que no. No, no, pero Creo que como no. curiosidad, me imagino, ya está superado, Sí. ya está, No, pero aparte era absolutamente fortuito, ¿no? fortuito. Sí. No tiene nada que ver. No. Oye, y en el mundo del fútbol, tan competitivo y tan... Por lo que veo, tú has conectado con gente muy bien, por ejemplo, con Charlie de Shaq, seguramente tienes un grado de amistad. ¿Has conseguido también conectar con futbolistas
hasta el punto de que con alguno todavía eres amiguete o siempre se ha quedado más en un plano más... Porque me comentas un poco como que Charlie te devuelve al mundo del fútbol. Eso es porque Mm, en algún mm. punto habías tenido una conexión No, un sí, poco sí, diferente, ¿no? Charlie ya fue muy importante él fue el que me fichó en esa selección catalana que te comentaba antes y Sí, siempre he tenido una relación extraordinaria con Charlie, ¿no? Es una persona, creo que es una de las personas en estos últimos épocas, últimos años, no últimos, en los últimos 50 años más importante y más trascendental en la historia del club. La gente no saben, claro. creo que está subestimado porque como es de aquí, como no sé qué, pero es un... Bueno, y fue el es segundo un- de Johan. Además, sí, ¿cómo que se fue un pelearon? No sé jugador, ahora no recuerdo muy bien qué pasó, pero jugador maravilloso, pieza absolutamente decisiva desde un punto de vista ah, total en ese Dream Team. Luego fue entrenador, fue director deportivo, fue el que fichó a Leo. La famosa servilleta es servilleta. él. ¿Eso es verdad? ¿Eso, Ah, eso es cierto? sí, claro. Entonces es un hombre a veces subestimado por la proximidad, ¿no? Porque es un talante, Sí, de aquí, que es Altaraná, Catalá. Ahí. exactamente, pero absolutamente determinante en la historia moderna del club, seguro, ¿no? Entonces tengo una relación maravillosa con él, para mí es como un padre y sí, ha sido muy importante, pero al margen de él, pues no sé, tener una relación pues, con gente de la Masía, ¿no? Que coincidimos con Aurel El Timiera, hemos trabajado juntos, es un íntimo amigo mío, es una persona que quiero muchísimo, con Jaume Torres, que obviamente con Tito Vilanova, pero era como un hermano para mí, ¿no? Y bueno, Sánchez Jara, jugadores importantes que a veces no Claro, hace porque falta que te veas cada día, sí, pero que pero que hay sabes que una. por- tienen un pozo. porque Tito Con Vilanova. Guardiola, que también coincidimos, mucha gente. Claro, Guardiola, Tito Vilanova y tú debíais ser de la Sí. misma generación de la Masía, ¿no? Milla también debía estar por ahí, Sí, o. Milla es un poco mayor que yo y Más Pepe es mayor, sí. un poco más joven que yo. Eh, Ah, vale. eh. Guardiola es un poquito más joven que. No. Sí, Guardiola Ah, tendrá claro, tres o sí, cuatro Guardiola es de mi años edad, sí, Guardiola es de mi más edad. pequeño que yo Sí, 3 años menos, claro. y Milla tendrá uno o dos más que yo. Sí, pero bueno, por ahí Va- andábamos todos en la masía, sí. Vale, vale, Sí, vale. sí, Interesante. sí, sí. Oye, Jordi, pues no te voy a robar más tiempo porque no sé ni cuánto llevamos ya, pero a ver si Venom nos lo dice porque no veo. No sé. Llevamos 1 hora y 1 minuto clavado. Fíjate, Vale, pasa ostras. volando, imagínate. Sí, bueno, pero no quería, que digo, igual ya se está aburriendo y se quiere No, marchar. tú Eh, quieras. Yo no. hostia, no, es que, a ver, es que, claro, tienes tantas etapas tan diferenciadas. Sí, sí, Claro, que yo creo que cada etapa, por eso te decía lo del libro, es que cada etapa casi sí, es un sí, sí. No capítulo, me des ¿no? ideas, no me des ideas. No me des Bueno, pues ideas. mira, esto es una cosa que me parece súper importante para el Barcelona. Yo hay figuras que un poco he seguido por mi cuenta, por ejemplo, como Paco Seirulo. Hay gente que yo sé que está en la sombra y que evidentemente mueven muchos hilos que son fundamentales para entender. Entonces, conociéndote a ti ahora, por ejemplo, claro, te das cuenta de la magnitud de cosas que vemos hoy, que es trabajo de agricultor que se hizo hace unos años plantando las semillas, trabajándolas, germinando, y ahora vemos el fruto. Pero claro, ¿cuánta gente ha habido en este proceso que han, de lo que decías tú, no han hecho un buen trabajo? Luego los chavales tienen su mérito, evidentemente, ellos son los que juegan, pero de haber creado esas condiciones para que el Barça hoy, a pesar de la crisis económica, se salve. Claro, a nivel histórico, figuras como la tuya, Charlie, Johan, sin saberlo, han salvado al club potencialmente algunos dirigentes que, bueno, o han sido más o menos negligentes o lo que sea, o también condiciones del COVID, que tampoco nadie esperaba que iba a pasar una pandemia así. Claro, vuestro trabajo en el fondo ha hecho que un club que se podía haber abocado a la quiebra, porque si el Barça no es competitivo deportivamente y financieramente tampoco, se va al carajo, básicamente. Claro, vosotros desde la parte deportiva habéis sostenido un club generando unas dinámicas durante años que cuando ha venido la adversidad, el club ha podido sostener esa adversidad gracias a ese trabajo. Si lo piensas, con la de millones de gente que sigue al Barça, que quiere al Barça, lo que habéis hecho es flipante. Y mucha gente no os conoce. Bueno, porque a mí, seguramente a mí más, pues soy la cabeza visible, pero te he dicho antes, ¿no? En este proceso interviene mucha gente que ha trabajado y lo que te decía antes, y que ha puesto las condiciones para que ellos desarrollaran su talento, ¿no? Esto es así, ¿no? Pero es verdad que al final, pues yo te decía, ese punto de orgullo uno lo tiene, ¿no? Porque al final dices, no sé, ¿qué precio tiene Lamine? ¿Qué precio tiene Gavi? ¿Qué precio tiene Cubarsí? ¿Qué precio No, tiene Fermín? no ¿Qué tienen. precio tiene Valde? ¿Qué precio tiene Bernal, que también lo fichamos a todos estos? ¿Qué precio Casado. tiene? O sea, Casado. Entonces, bueno, al final hicimos el trabajo que había que hacer y uno siente la satisfacción de que en esta medida, en un momento muy delicado para el club, pues oye, el club ha salido para adelante y está reforzadísimo y hoy en día, por eso a veces
otro tema recurrente. De, hostia, es que la Masía, ¿cómo se financia? ¿Está financiada la Masía? Mira, la Masía está No cuesta nada. no amortizada, está súper amortizada en los próximos 20 años. Claro. ¿Entiendes? O sea, es por eso, si en alguna cosa, por circunstancias o cuando sea, el club tiene que recortar, obviamente yo no soy un experto en eso, en donde no hay que recortar es en la Masía. Es más, fíjate, yo en algún vídeo, yo en algún vídeo he dicho algo que no sé si algún día me tomarán nota, pero creo que el presupuesto de la Masía son unos 15 millones de euros al año, más o menos. Ronda por ahí. ¿Qué le costaría al Barça duplicarlo? ¿Y cuál sería el beneficio de esa duplicidad? Es que no creo que haya una inversión mejor ahora mismo que duplicar el presupuesto de la Masía. 30 millones de euros para el pero presupuesto. a veces no. Ya, duplicar no. La ganancia marginal no va a ser. Exactamente, tampoco es cuestión de duplicar por duplicar, ¿no? Lo que sí que es importante es atender las necesidades. Entonces, es que ahora hace falta 100.000 eurillos más, pues págalos, que da igual, ¿entiendes? No hace falta duplicar, es mantener, tener clara la idea y si es necesario, que se duplique, si es necesario. Pero bueno, has hecho una inversión importante. Hay que mantenerlo y hay que mantener la idea. Entonces, yo a veces la reflexión que hago siempre, ¿no? Es, o sea, el tema es, imagínate que esperemos que de aquí 2, 3, 4, 5 años la situación económica del club vuelva a ser mejora. Y haya posibilidad realmente de firmar. Entonces, si eso vuelve a ocurrir, el club, antes de firmar, mirará a la Masía o seguiremos como otras ocasiones que antes de mirar se ficha. No, primero miramos. Y si no nos gusta lo que hay o no es suficiente, ficho. Esa es la reflexión que hay que hacer. Ahora se ha mirado abajo por circunstancias. Cuando vuelvan a ser buenas, ¿miraremos o no? Esta es la reflexión que creo que hay que hacer de cara a un futuro, ¿no? Es que yo pienso en apuestas, que a veces pueden salir muy bien, a veces muy mal, pero por ejemplo, Tigriño, ¿no? Que 30 más 35, dices, pero a ver un momento. 30 más 35 invertidos en la Masía, seguramente vamos a sacar 30 Tigriños. Entonces, no, y luego también hay que entender a veces que hay una posición, un momento determinado, un tal, no sé qué, que es el Barça. Sí. Y el Barça, oye, pues hay que ir a fichar, va y se ficha. De hecho, yo siempre he dicho, ¿no? Yo creo que históricamente, o estas últimas décadas, el Barcelona ha triunfado, ha ganado, cuando el primer equipo ha tenido una estructura sólida, un núcleo duro de gente de la Masía, y entonces hemos fichado a los top en las posiciones claves. Tops. Cuando eso ha sido así, el equipo, y de hecho ahora estamos en una tesitura parecida. Hay un núcleo duro de casa y hay que fichar a la gente. Entonces, históricamente al Barça le ha ido bien esa forma, ¿no? Entonces, realmente lo que yo el Barcelona, creo que no hay ningún equipo de élite en el mundo que lo haga. Que haya jugado tantos partidos, a veces con 6, 7, 8 tíos de menos de 20 años, es increíble, ¿no? Por eso, hombre, el socio, la gente del club tiene que estar orgullosa y contenta de esto, ¿no? Vale, preguntas muy rápidas para terminar de la actualidad del Barça y tú como jugador. Se va Lewandowski, ¿a quién traerías tú de 9? Si tuvieras todos los recursos del mundo para fichar a quien quisieras. Hombre, todo el mundo habla de Julián, me gusta Julián. Primero, creo que la gran inversión del club tiene que ser ahora fichar un delantero top, como históricamente lo ha hecho siempre el Barça, ¿no? Julián me gusta, ¿por qué? Porque tiene muchos registros, ¿no? Aparte de goleador, es un jugador que en el área se desenvuelve bien, que fuera del área también, y eso es muy importante para la idea del club, creo yo. Entonces, a mí este jugador me gusta. O sea, que para ti, si tú tuvieras todos los recursos y tuvieras que recomendar un fichaje, sería Julián. Yo creo que sí, porque... Antes que Kane, Haaland... Es que por edad estamos hablando de un tema de futuro. Kane me gusta mucho, pero estamos hablando de 30 y pico. Haaland, primero es imposible, no sé, en el City es un tema cerrado. Y además, no sé si futbolísticamente le faltan registros, ¿no? es tan completo como Julián. Creo que Julián, por la forma de jugar, se puede adaptar mejor, siendo Haaland estratosférico. Sí. Pero yo creo que Julián se puede adaptar mejor a nosotros. Vale, ¿qué piensas de Hansi Flick? Bueno, tiene muchísimo mérito lo que ha hecho. Un entrenador que no es, digamos, de la órbita Barça, que haya entendido lo que es esto, que haya apostado valiente apostando por los chicos y que le haya dado esa vuelta de tuerca, ¿no? Antes te comentaba que la idea del Barça, la filosofía es la misma y que cada entrenador ha aportado. Hansi le ha aportado esa idea de agresividad, en cierto punto de verticalidad. Creo que ha hecho un trabajo fantástico. Hay mucha gente que cree que el problema del Barça está en la defensa esta temporada y por eso hemos caído en Champions sin Copa del Rey. Yo pienso que ha estado en el ataque. ¿Tú dónde crees que ha estado el problema? Bueno, yo siempre he dicho de inicio que a mí esto de
la línea tan y tan alta me gusta, ¿no? Solo que yo creo que el equipo cuando madure un poco, creo yo, que hay momentos que no es necesario asumir tanto riesgo. No digo que renuncie a eso, ¿eh? Solamente digo que quizás en momentos no hace falta tenerla siempre en medio campo. A veces la puedes tener unos metros más atrás y cubrirte un poco más. Por otro lado, el hecho de jugar así, que tiene mucho riesgo, que sí, es verdad. Pero jugar así también te ha dado muchas ventajas y te ha dado muchas cosas positivas. Por tanto, yo no creo que sea una cuestión de cambiar la idea, sino de que en determinados momentos, en determinadas circunstancias del partido, tener la madurez suficiente para decir, oye, pues igual ahora no me tengo que ir a jugar los cuartos aquí cada 2x3 y tengo que jugar quizás un poquitín, no tan alto, sino un poquitín más protegido, ¿no? Digo yo, ¿eh? No lo sé. Sí, sí. A mí lo que pasa, o sea, yo como que tengo una resistencia ante esa... Creo que es mi opinión, esto solo. Creo que Hansi les ha inculcado una vocación tan ofensiva y creo que están tan cómodos jugando así. Creo que se lo están pasando tan bien jugando así, y yo también como espectador, que me costaría mucho que en algún momento eso se cambiara. O sea, quiero morirme con esta. Yo reconozco que la idea Hansi me gusta tanto como espectador. Y veo que hemos llegado a semifinales de Champions y que, oye, que hemos ganado el año pasado la Copa del Rey, la Liga, la Supercopa, le hemos ganado al Madrid o sea, con un Madrid que te juega la contra como quiere y le hemos ganado todos los clásicos el año pasado, que me da la sensación que no es tanto cambiar el sistema, sino es acabar de ajustarlo, como dices tú. No sé si es protegiéndose un poco, es hacer un ajuste, pero sin perder esta especie de sensación kamikaze de voy a meter 5 goles por partido. Que es la No, sensación que yo tengo. El Barça sale a meter 5. No, totalmente de acuerdo. Es que es lo que te decía. Yo no te digo que a veces es que, ¿por qué nos ponemos atrás de defender? No nos ponemos atrás de defender primero porque no Por el gol. sabemos Claro. y porque no tenemos los jugadores para hacerlo. Yo lo único que digo es, En con algún esa punto misma ser idea listo, de ¿no? ofensivo, pues hay un momento que quizás cuando faltan 5 minutos o 10 minutos y tú vas ganando, no sé, Hostia, pues igual no hay que arriesgar tanto, igual, hostia, y hay que defender lo que te comentaba antes, igual hay que tener más la pausa, quien ha habido momentos que lo han hecho, ser capaz de defender más con el balón y no arriesgar tanto en determinados momentos y en determinadas situaciones del partido. Que esto no significa renunciar a esto, ni Renunciar. mucho menos. Claro. Es entender el tempo de determinados partidos. Que quizás cuando en determinados equipos da igual, hay que tirar y ya está. Pero cuando juegas contra según quién, pues igual hay que tener en determinados momentos un poco más de cuidado o buscar algún matiz distinto, creo yo. Vale. Sabemos que Hansi Flick no va a estar muchísimos años en el Barça porque ya ha dicho el que quiere estar con sus nietos y tal. Posiblemente esté este año, el que viene, y quizá uno más. Quizá uno más. ¿Quién verías tú como un buen reemplazo de entrenador de Hansi para mantener una línea coherente con lo que está haciendo? No sé, no. ¿Cesc Fábregas? La verdad es que, bueno, Cesc será un entrenador, ya será un entrenador espectacular porque entiende el fútbol, entiende la idea, tiene carácter, personalidad, es valiente. O sea, será un entrenador top seguro. De hecho, si no es el año que viene, el otro estará en un equipo grande seguro. Por tanto, sería una opción, no me cabe duda de que puede ser una opción buenísima para el Barça, ¿no? Veremos, al final él entiende todo, puede ser un hombre, pero no sé, es que el Barça, vete a saber, ¿Y no tú sé crees lo que que hará, nadie hablaba de Flick y al final, pues mira, yo qué sé, no sé, Guardiola querría volver a ser entrenador del Barça? no tengo ni idea, Yeah. no tengo ni idea, yo creo que no, yo creo que no. Pero Sabe no sé, cerrar los capítulos, ¿no? yo creo que no, pero yo no tengo ni idea. No, claro, no, por eso es como Sí. tu opinión, tu creencia. Vale, Jordi, yo no sé si Venom tiene si ha quedado alguna consulta. Le he dicho que me fuera como un backup para. Yo tengo 3 preguntas, pero Venga. son 3 preguntas que de diferentes momentos, o sea, son un poco que no están conectadas entre sí, o sea, me las he ido apuntando conforme iba hablando Jordi, que por cierto me ha parecido súper interesante todo lo que ha explicado. Mira, la primera pregunta que te quiero hacer es que ha habido un momento al principio de la entrevista que estaba hablando de que esto es el Barça y que los jugadores o los canteranos que no acepten la exigencia del Barça, pues pueden ir a otro equipo donde quizás la exigencia es un poco menor. ¿Tú cómo vives o qué tipo de... Sí, cómo vives las críticas que reciben los jugadores en el primer equipo? O sea, ¿crees que como aficionados o como entorno somos demasiado críticos a veces con los jugadores? ¿O crees que como esto es el Barça
hay que exigirles siempre al máximo. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, no, mira, esto es muy simple. El Barcelona, por exigencia, por todo lo que mueve, por lo que genera, tú tienes, cuando estás ahí, tienes que asumir la crítica con naturalidad, verla, mirarla, y luego hay críticas y críticas, ¿no? Hay críticas que realmente tienes que mirar, estudiarlas y, hostia, y analizarlas, y otras que no, ¿no? Y saber que tú nunca, nadie nunca tendrá el 100% de aceptabilidad, ¿no? Por tanto, la crítica forma parte del juego, y en un equipo de este nivel más, ¿no? No pasa nada. Hay que saber Vale. convivir con él. Bueno, es que esto va a una pregunta de que hay gente que dice que si tú criticas mucho a un jugador, el jugador deja de rendir. No. Depende del jugador, pero no, Pero en hombre, general, es a que, nadie, a nadie le gustan las críticas. claro, pero yo creo Eso se ve. Y cuando son generalizadas, menos, ¿no? menos. Pero Pero volvemos forma parte. volvemos a tu formación como futbolista. Claro, tú tuviste que hacer una criba tremenda para llegar al primer equipo. O sea, más de lo que viviste fuera de lo que es una grada, que creo que es mucho más duro que lo que puedas vivir de una grada, teniendo en cuenta el blindaje mental que has ido construyendo a lo largo de tu criba, ¿no? O sea, yo creo que cuando hablamos en Fermín, hombre, a Fermín sí, claro, gustarle no le va a gustar que todo un campo le abuchee, pero este tío ha pasado por tantas etapas tan jodidas que saldrá del campo y dirá, ¡buah! Es que esto No, comparado con cuando me tuve que ir al Linares, pues... es lo que te decía, no. Con los años es la importancia de llevar años en el club, ¿no? A este nivel, ¿no? Lo asumes porque de pequeño también tienes críticas y cada año hay una criba y tal. Es normal, forma parte de esto, no pasa nada. Vale, o sea que tú crees que el jugador del Barça tendría que ser capaz de tolerar cuando Bueno, las cosas no le salen bien, que se le pueda decir, Bueno, digamos. es que si no lo toleran, no. es que no tienen otra, es que es así, forma parte O sea, forma parte. Vale. Otra pregunta, que has dicho que en un vestuario o en el vestuario del Barça siempre va mejor cuando hay un buen ambiente. En el Barça claro, nosotros te hablamos mucho de las cosas que pasan en redes sociales, que es donde estamos nosotros, ¿eh? claro. Pero en el Barça hubo, en la última época de Messi, sobre todo, hubo muchos aficionados que criticaron y que le pusieron un nombre al club de amigos. Criticaron que Messi había convertido el vestuario del Barça como un poco en su Cortijo de amigos. en cortijo de amigos, y que por eso el Barça no rendía, que obviamente luego hemos visto que rendían muchísimo, lo que pasa es que estábamos tan bien acostumbrados que nos parecía todo poco. ¿Tú estás, entiendo, a favor de que un vestuario sea un poco como un club de amigos? ¿O pones algún matiz ahí? No. Primero, yo, esto que has dicho de Leo, yo yo creo que no es así, se ha dicho, pero no es así. Y segundo, el club tiene, los jugadores tienen, en el vestuario tienen que dar a los jugadores que el club, desde un punto de vista de entrenador o de lo que sea, estime oportunos. No porque sea amigo o no sea amigo. Si luego encima son amigos, mejor que mejor. Pero tú tienes que tener los jugadores que realmente a ti te interesan para tu idea futbolística. Luego tienes que intentar que todos esos tengan un buen ambiente y posibilitar que esto sea, que haya buena relación, pero el tema no voy a traer a uno por ser amigo mío si luego no me encaja futbolísticamente. Es que esto no puede ser. Claro. Pero, por ejemplo, hubo unas declaraciones de Cristiano Ronaldo, que dijo: yo no vengo aquí ni a hacer amigos, ni a irme de cenitas, yo vengo aquí a rendir en el campo y a ganar. Y Sí, en pero cambio... perdón, sí. No. Y digo, y por ejemplo, nosotros, bueno, el Spy en este caso, en este canal, somos partidarios que a nosotros nos gusta, pues por ejemplo, cuando ahora vemos a todos los jugadores de la Masía y los ves celebrar y los ves que es una piña, a nosotros, o sea, Bueno, nosotros preferimos más eso que lo... Pero espera, pero no porque lo prefieran. Paco Seirulo, cuando habla de los 7 factores, uno es la sociabilidad del grupo. Y entonces, claro, yo cuando leo los preceptos de Paco Seirulo me parece muy lógico que un ambiente socialmente amigable permite que los jugadores se alineen mejor entre ellos para un objetivo común que un ambiente socialmente fragmentado. No, siempre es mejor. Como comentábamos antes, es mucho mejor, obviamente. Pero los de la Masía que están allí, que son amigos, se van perfecto, pero han llegado allí porque el club los ha necesitado. Futbolísticamente han estado allí porque había una necesidad. Luego, que sean amigos, fantástico, mucho mejor.
pero Ahora, tampoco es bueno, condición imprescindible que lo sean, lo que estás diciendo, ¿no? no, es que no, claro, es que si no, claro, yo no sé, yo traería a mi hermano a entrenar conmigo, Claro, que es claro, un tío claro. cojonudo, pero no, ahí tienes que buscar otras cosas, ¿no? Sí, Bueno, sí. cuando Bueno, dices un tío cojonudo me llevas a mí, que yo también soy un no, tío hombre, cojonudo, no, al ¿no? contrario, llámame tú a mí. Bueno, hombre, pues nada, ya está, muy bien. Oye, pues Bueno, está muy bien. Muchas bueno, pues gracias, oye Jordi. Bueno, Jordi, ha sido un placer conocerte. Ojalá igualmente, algún día te podamos igualmente. conocer en persona e invitarte a comer o algo por la deferencia de haber venido al canal. Así que Hombre, si en algún momento cuando te queráis, atreves, verás que cuando somos dos queráis. personas bastante funcionales en lo Muy social. bien, muy bien. Y nada, como a la audiencia ya sabéis, yo no sé, ¿tú tienes redes sociales o estás haciendo algo en redes o...? Sí, 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 ahora estamos en... Bueno, de hecho, mira, un proyecto que tenemos es una plataforma de fútbol que se llama Best Version One, que básicamente, pues al final decidí, oye, ¿por qué todo este conocimiento? Esto que te hablaba antes de la velocidad mental, de los conocimientos, de los conceptos que hemos trabajado en la Masía, que hemos aplicado a Lamin, a Gavi, a Cubarsí, etcétera, etcétera, por qué no los democratizamos? Entonces hemos hecho una plataforma en la que explicamos todos estos conceptos para ayudar a todo el mundo que quiera a poder mejorar, porque creo que esto te gustará más, te gustará menos, pero esto funciona. Entonces, ¿Y dónde, hemos dónde intentado, accedemos a esto? ¿Es una esto página se web? llama, ¿Es sí, se llama Best Version One. Best Version Best One Version es One? la Bueno, plataforma. pues Sí, Best Venom, si Version One, podemos sí, poner sí. el link en la descripción de este Sí, vídeo sí, sí. para decirle a la gente que vaya a visitar esta Sí, sí, página sí. web. Sí, y Eh, eso hemos tratado de hacer, ya está. Y estamos en ello y me estoy divirtiendo, estamos muy bien, contentos. Pues todos los que estéis interesados en entender mejor el mundo del fútbol, todo lo que habéis escuchado de Jordi Rora, que aquí evidentemente es la puntita del iceberg del conocimiento que tiene Jordi, seguramente en esta página web, que os pondremos el link en la descripción, tendréis muchísimo más y será, bueno, yo te os digo que la voy a seguir seguro, porque a mí todos estos temas me Gracias. interesan muchísimo y aparte que me gusta hablar con gente que tiene este bagaje, ¿no? Que tiene esta experiencia, que fijaros, habitualmente un profesional de 50 y tantos años su carrera empieza con 22, 23, 24. Claro, en el caso de Jordi Rora empieza con 14, con 10, con 11, con 12. O sea, estamos hablando de una persona que prácticamente desde que sabe caminar y hablar ya está metido en el mundo del fútbol. O sea, lo que dice el del círculo completo no lo ha hecho solo a nivel profesional, sino que lo ha hecho a medida que él se ha hecho persona. O sea, desde la integración inicial de te estás formando como individuo, automáticamente ya estás en ese mundo del fútbol. Esto, si lo pensáis, claro, por eso luego él ve un jugador y automáticamente ve cosas que los demás no vemos, porque lo tiene totalmente integrado. Entonces, este tipo de personas como Jordi, que tienen esta plataforma de información y que contribuye y que nos regala esta información, tenéis que ir a visitar esta página web porque evidentemente va a ser un tesoro que os va a acompañar y os va a enseñar cosas del fútbol y, como habéis visto hoy, de la vida, porque al final el fútbol es pura vida, es acojonante. Y yo desde aquí, antes de cerrar, Jordi, además de darte las gracias por haber venido, te voy a dar unas gracias aún mucho más grandes, que es gracias por haber existido, gracias por haber trabajado para el Barça y gracias por haber contribuido a que el Barça sea hoy lo que es. Porque yo, que soy ultra culé, yo estoy aquí en la vena, lo que estoy viendo con esta camada, y me has dicho todos los nombres y todos los has traído tú, pues la verdad que si te veo por la calle te voy a chupar los pies, que lo sepas, ¿eh? O sea que ponte unas botas de estas de agua, porque si no Nada, te voy a dejar los dedos de los pies bien mojaditos. nada, hombre. Bueno, pues muchas gracias, por estar aquí con vosotros. Gracias, un placer, un placer. Un fuerte abrazo. Gracias, Jordi. Un Hasta luego, abrazo. Hasta chicos. luego. Chao, chao.